ahora aquí el señor Tucker dice que no solo va a ser trabajar. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues hoy empezamos el día despacio como a mí me gusta. Mientras la casa aún está en silencio, pues voy a preparar el pan para tenerlo listo más tarde. A mí me encanta, la verdad, que este momento, el de medir, amasar no, porque amasar lo amasa la máquina, pero bueno, dejar la masa que repose es algo tan sencillo, pero que me conecta muchísimo con mi hogar. Así que, bueno, pues mientras el pan hace su magia, pues voy a aprovechar para seguir con la reforma. Y mientras el pan hace su magia, pues yo voy a ir, pues eso, haciendo la cama, recogiendo cosas, repasando los baños, porque hoy tengo un día, ya sabéis que estamos con la reforma, bastante movidito. Así que voy a terminar el pan, voy a dejar que esto repose porque tiene que reposar 2 horas. También quiero hacer un banana bread porque tengo ahí unos plátanos que, pues eso, que ya están maduros y bueno, pues esto es una receta que nunca falla. Es de esas cosas que me encanta dejar por aquí para vosotros, así que en la cajita de descripción os dejaré la receta completa por si os animáis a hacerlo en casa, y la verdad es que huele tan bien cuando sale del horno que casi marca el inicio oficial del día.
stands by the window, stares at the morning sun. She hopes for a clear view before the day is done. What can you do when you're head over heels in love? No need to fight, but it's keeping her up all through the night. No end in sight. Y ahora sí, pues ya me pongo con la reforma. Hoy voy a empezar por la chimenea, que la verdad es que tenía ya muchísimas ganas de llegar a esta parte, porque para mí la chimenea es el corazón visual del salón. Y darle un nuevo aire va a cambiar por completo el ambiente de la casa para el invierno. Bueno, para el invierno, para todas las estaciones. Ya la semana pasada ya visteis que panelamos la parte de arriba y ahora pues voy a pintar lo que es la repisa de la chimenea y voy a terminar de panelar los pilares. Así que nada, pues como siempre, que os voy a mostrar paso a paso cómo yo lo hago, con paciencia y eso sí, muchísimas ganas. Ya sabéis que me gusta compartir estos procesos para que veáis pues que con un poco de ilusión y de trabajo todos podemos transformar nuestro hogar. Y bueno, pues una vez pintada la repisa, voy a empezar por la parte de abajo, que es lo único de ladrillo visible que voy a dejar. Quería mantener un toque original de la casa, pero dándole un aspecto pues más suave y luminoso. Así que voy a pintarlo con la técnica whitewash, que se llama, que es una técnica muy sencilla que queda preciosa. Simplemente pues se mezcla un poquito de pintura con agua para que no cubra del todo, sino que deje entrever la textura del ladrillo y bueno, pues se ve un poquito más blanquecino. Y nada, simplemente es ir aplicando capas finas sin prisa, dejando que el ladrillo respire y mantenga ese encanto rústico, pero con un acabado mucho más ligero y acorde con el estilo que quiero para el salón. A mí ya sabéis que me encanta ver cómo va cambiando el espacio con tan poco. A veces, como siempre os digo, los detalles más simples son los que más transforman un hogar. Y bueno, pues ya con la base del ladrillo ya terminada y ese efecto wash, pues que le da tanta luz, ahora sí puedo empezar a panelar la chimenea, lo que son los pilares. Esta parte a mí me hacía muchísima ilusión porque es donde realmente empieza a cambiar el aspecto final. Lo primero pues que he hecho ha sido tomar bien las medidas y presentar los paneles para asegurar que encajan a la perfección. Voy a ir creando esa estructura limpia y recta que va a darle un aire mucho más elegante y actualizado al salón. Es un proceso que requiere paciencia, como siempre os digo, pero que me encanta ver cómo cada pieza va encontrando su sitio. Y bueno, pues ahora nada, lo que voy a hacer es empezar a cortar. Teach
tengo que deciros que mientras voy fijando los paneles, ya me imagino cómo quedará todo decorado para Navidad. Me motiva muchísimo visualizar el resultado final mientras avanzo paso a paso. Deciros que transformar tu hogar con tus propias manos tiene algo muy, muy especial. Es cansado, sí, pero también es muy gratificante. Así que de verdad que yo os animo, aunque sea una pequeña cosa, que lo hagáis. Porque a veces, bueno, pues eso, si tenéis una chimenea, un rincón o cualquier parte de vuestra casa que queráis mejorar, de verdad, animaos a hacerlo. De verdad que no hace falta ser profesional, solo hace falta ilusión, paciencia y dar el primer paso. A veces pensamos que las reformas son imposibles o que requieren grandes conocimientos, pero muchas veces es cuestión de probar, aprender, prueba-error sobre la marcha y no tener miedo a equivocarse. Es verdad que nosotros hemos hecho ya muchas cosas y ya hemos perdido un poco el miedo, pero yo tampoco sabía hacer nada de todo esto antes y mirad, poco a poco con mis propias manos estoy transformando mi hogar. Así que si os apetece cambiar algo en vuestra casa, de verdad, hacedlo. Os aseguro que la satisfacción de ver el resultado y decir esto lo he hecho yo no tiene precio. Y ahora sí, pues como todos los días, no sé cuántas veces paso la aspiradora y friego el suelo, pero es lo que toca. Ahora esperaremos a que todo eso seque bien y ya pues empezar a pintar y a sellar las juntas, poner las molduras, en fin, la chimenea todavía le queda un tantito. Ya sé que os lo he dicho varias veces, pero es que no quiero de verdad que perdáis la oportunidad de poder tener estas máquinas de Ultenic. Os voy a dejar los enlaces en la descripción porque por el Black Friday y creo que hasta diciembre tienen la oferta. Así que os lo dejaré también esta semana en la descripción por si queréis aprovechar para comprar pues esta, la que frega, que es la AC1 Elite, o bien cualquier aspiradora, la U16, la U20, en fin, pues eso. Y nada, aquí ya veis que me pongo al lío a pintar. Esto es una capa de imprimación, esto no es la pintura final, porque claro, hay que darle primero la imprimación para que coja bien la pintura. Y nada, al lío, corazones. Take me to the jungle. Teach me tiger law. Read to me a poem. Sing to you a song. Y bueno, pues esto es al día siguiente y seguimos con la reforma. Hoy toca algo que me hace muchísima ilusión. Por fin vamos a montar la isla de la cocina. La verdad es que tenía tantas ganas de llegar a este paso porque la isla va a ser el centro del espacio, donde cocinamos, desayunamos, donde la familia se reúne, en fin. Pues eso, la isla es el corazón de la cocina. Y esta isla es de la compañía Homemary. Ya sabéis que yo colaboro muchísimo con esta marca y que sus diseños me encantan porque son elegantes, funcionales y con una calidad excelente. Os voy a dejar por aquí abajo el modelo exacto y también el descuento por si estáis en plena reforma o queréis darle un aire nuevo a vuestra cocina. Porque la verdad es que merece muchísimo la pena. Así que vamos a ir con el paso a paso con el montaje, que no es nada complicado, pero sí requiere algo de paciencia y estoy deseando que veáis cómo queda porque transforma el espacio por completo. Bueno, como veis, lo primero que hacemos es abrir todas las cajas, viene en 3 piezas, y organizar las piezas. Son varios paneles, la encimera, los herrajes, los cajones y los estantes interiores, así que me gusta tenerlo todo a la vista para empezar. Storms weather, short or long, will I still be right where you
Esto es un mueble grande y pesado, así que es importante montarlo entre dos personas. Una sujeta, la otra tornilla, en fin, poco a poco la estructura va a empezar a coger forma y lo primero que vamos a montar pues es la base. Luego los laterales y después vamos a ir añadiendo pues eso, los estantes, los cajones. A mí me gusta trabajar sin prisa porque además estas cosas hay que montarlas bien. Y porque ya no se va a mover y bueno, pues eso, ajustando cada pieza antes de apretar los tornillos del todo para asegurar que todo queda perfectamente nivelado. Easy come and easy go. You're an unfading star, a gentle love, the kind that lifts you up, no matter how far apart. I guess you could call it chance, but we know it's more than that. It's like we've always known, been set in stone. Y ahora aquí el señor Tucker dice que no solo va a ser trabajar, preparado un aperitivo, unas olivitas y un café con leche, aquí entre tornillos y de todo. Ya tengo ganas de que desaparezca. Mira. Y bueno, pues después de este pequeño snack, pues vamos a seguir montando ya los cajones, las guías de los cajones y ya por último, pues lo que va a ser es ajustarlo todo bien y ya poner lo que es la encimera. Os tengo que decir que la encimera no es cualquier encimera, está hecha de piedra sinterizada. Este material nace de minerales naturales como es el cuarzo, feldespato, sílice, que mediante un proceso de alta presión y altas temperaturas se compactan para convertirse en una superficie sólida, ultra resistente y muy duradera. Lo que me gusta de la piedra sinterizada es que no tiene poros. Ya sabéis que los dos baños que hemos reformado es esta piedra. Y la verdad es que, pues eso, me gusta porque no absorbe los líquidos como a lo mejor lo puede hacer una piedra natural. Y eso significa que las manchas de café, de vino, de aceite, pues no se quedan marcadas y es súper fácil de limpiar. Un simple paño húmedo y jabón y, bueno, la solución que yo hago con alcohol se queda estupendo. Además, también deciros que aguanta muy bien el uso diario porque resiste rayaduras, golpes, altas temperaturas. Si, por ejemplo, quieres apoyar alguna olla caliente, pues eso no habría ningún problema. Y también resiste al sol. Por eso muchas veces se usa incluso en exteriores o cocinas con muchísima luz, que es el caso de la mía. Y en cuanto al estilo, pues ya sabéis, una de las grandes ventajas es que puedes escoger acabados muy diferentes que imitan también el mármol, piedra natural o tonos más modernos y combinar espectacularmente con el estilo que tú quieras para tu cocina. Yo en mi caso, mirad qué maravilla. Así que os voy a dejar con unas imágenes para que veáis cómo ha quedado esta isla tan estupenda. Que además me parece un acierto total porque es práctica, resistente y fácil de mantener y con un acabado elegante que va a elevar el conjunto de la cocina cuando ya esté todo terminado, todo pintado y en fin, pues ya lo iréis viendo porque también tenemos que ir desmontando la bancada porque mañana vienen a poner la nueva.
Y bueno, pues esto ya es otro día y seguimos avanzando. Hoy toca una parte importante antes de que mañana vengan a instalar el cuarzo y el fregadero nuevo. Y lo primero, pues hemos desmontado el fregadero antiguo para poder retirar todas las encimeras, y esto es un trabajo que requiere paciencia porque es necesario para dejar la superficie completamente preparada. Así que nada, hemos ido quitando tornillos, desconectando las tuberías, liberando la pieza de arriba poco a poco, en fin, pues eso, que estas cosas hay que hacerlo, y al retirarlo todo, pues me he encontrado con algo muy curioso, un papel de pared antiguo que estaba escondido debajo de la encimera. Seguramente era parte de la cocina original y me ha hecho mucha gracia imaginar cómo sería este espacio hace años, pero también es momento de dejarlo atrás, así que lo voy a quitar para dejar la pared limpia y lista para la renovación. Todo esto es parte del proceso: preparar, desmontar, limpiar, y aunque son tareas que no se ven tanto como el resultado final, son igual de importantes, porque mañana por fin tendremos el cuarzo instalado y no sabéis la ilusión que me hace ver cómo la cocina empieza a transformarse de verdad. Ya con el cuarzo instalado ya solamente quedaría pues terminar de pintar las ventanas, los muebles, poner el azulejo y ya terminar lo que es la estructura de la campana extractora. Pero bueno, poco a poco, poco a poco. Things change too quickly. The time tells mom. Sing loud in my heart. And I'm not alone. Y bueno, pues por fin llegó el día. Vinieron los instaladores del cuarzo, han podido colocar una de las piezas que lo vais a ver ahora, pero desafortunadamente la otra pues venía rota. No sé si al intentar bajarla o qué es lo que ha pasado, no lo sé, pero que bueno, pues que toca esperar un día más hasta que la vuelvan a cortar y la traigan. Estas cosas pasan, las reformas nunca son una línea recta, pero lo importante es que cada paso nos acerca al resultado final. Así que aunque haya que esperar un poquito, pues yo ya me imagino la cocina terminada y os digo ya que va a quedar preciosa. Entonces, una vez instalen esto, pues ahora hay que instalar el grifo, en fin, todavía hay que poner cositas, y una vez ya esté todo pues bien asentado, ya os enseñaré el azulejo que he elegido, que es pues eso, sencillo, práctico y con un toque muy limpio. Como veis, aquí el grifo ya está instalado. Hemos puesto un grifo que tiene también lo de la osmosis, porque también estamos esperando que nos llegue el tema de la osmosis, y para el jabón de platos. El fregadero es el mismo que el que tenía en la otra casa. Me tienen que traer la rejilla, que no me la han traído, y en fin, estoy encantadísima. También quiero aprovechar para contaros que he cambiado la terminación del canto del cuarzo y he elegido un acabado redondeado. Me gusta mucho más porque es más suave visualmente y aporta una sensación más cálida y tradicional, y además para mí es mucho más seguro. Bueno, pues ya sabéis que en la otra casa lo tenía cuadrado y la experiencia es un grado. Así que así con el canto redondeado pues es más resistente a los golpes y a las pequeñas astillas, que a largo plazo se mantiene pues eso, mucho más bonito. También hoy llega uno de los momentos más emocionantes, la cocina nueva. Hemos elegido un modelo precioso de la marca Forno. Es de inducción, en color blanco, con los mandos que vienen en un tono dorado. No os imagináis lo elegante que queda. Es moderna, práctica y al mismo tiempo tiene ese toque clásico que tanto me gusta para esta casa. Estoy deseando empezar a cocinar en ella y enseñaros cómo queda integrada con el cuarzo y el resto de la reforma. Lo único que la otra parte pues tendrá que esperar.
Bueno, corazones, pues así poco a poco va quedando la cocina, después de días de trabajo, de desmontar, de lijar, de esperar el cuarzo, en fin, aún quedan detalles por terminar, pero como siempre en cualquier reforma, pues eso, cada paso nos acerca más al resultado final. Así que, pues hasta aquí el vídeo de hoy, corazones. Gracias por acompañarme un día más en este proceso y por compartir conmigo esta aventura de construir hogar, que como siempre os digo, corazones, que mil gracias por estar ahí, que os quiero un montón. Espero que este vídeo os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido, que en el próximo vídeo prometo ya enseñaros la decoración de Navidad y que como siempre os digo que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.